Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Amén. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos, por la maravillosa palabra de nuestro Dios. A manera de introducción, quisiera que usted pudiera hacer un poco de memoria en esta mañana y recordara, seguramente usted ha conocido a lo largo de su vida algún buen maestro. Puede tratar de recordar a uno en este momento, ya sea en el colegio, en la universidad, en la iglesia o a través de la literatura. En estos momentos, por ejemplo, estoy pensando en varios buenos maestros que Dios en su misericordia me ha permitido poder conocer. Un buen maestro, a diferencia de un simple académico, es capaz de no solo entregar información valiosa de forma ordenada y de forma clara, sino que además busca en sus alumnos, en sus oyentes, que su enseñanza produzca un efecto. Es decir, que tiene una enseñanza que es transformadora. Eso hace un verdadero maestro. Y esta, hermanos, es la clase de maestro que encontramos en el autor de la epístola a los Hebreos a medida que vamos leyendo. Por ejemplo, en medio de la impecable argumentación que está haciendo el autor acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, el autor aquí hace una pausa, hace un paréntesis para introducir lo que será la primera de 5 amonestaciones o advertencias solemnes a sus lectores que vamos a encontrar a través de la epístola a los Hebreos. Estos hebreos estaban siendo tentados a apostatar de la fe del cristianismo para regresar al judaísmo, y en este momento el autor se detiene en su discurso, en su argumentación impecable de la superioridad de Cristo sobre las huestes angelicales para hacer una amonestación, un llamado, una advertencia a sus lectores. Es por eso que hemos titulado al sermón de esta mañana Primera Advertencia Solemne. Y permítanme, con la gracia de nuestro Dios, con el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios, poder conducir sus pensamientos a través del texto que estudiamos en esta mañana por medio de estos 3 puntos principales. El primero de ellos es la advertencia propiamente tal, y luego 2 puntos que nos hablan de las razones de esta advertencia. Una razón negativa que nos habla de un castigo y una razón positiva que nos habla del testimonio fiel del mensaje que hemos oído. Así que le invito a disponer sus corazones, a que nos dejemos transformar por el Espíritu Santo de Dios y a que nos tomemos muy en serio esta advertencia. Procedamos entonces al punto 1, la advertencia. El texto nos dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. He ahí la amonestación, he ahí la advertencia solemne. Si usted es un buen lector de la Escritura, notará que el texto inicia con un por tanto. Ese por tanto es importante. Suena a rima. Ese por tanto es importante. Esta frase inicial lo que hace es conectar con el capítulo anterior. Y en el capítulo anterior el autor nos demostró cuán superior es Jesús respecto a los profetas. Y nos demostró también cuán superior es el Hijo respecto a todas las huestes angelicales. Cristo es superior a los profetas y a los ángeles. Hermanos, esta verdad de la superioridad del Hijo está conectada con la advertencia de hoy. Hay un por tanto que los conecta. Se puede traducir como entonces, en consecuencia, por consiguiente, por tanto. Dado que el Hijo es superior a los profetas y a los ángeles,
Por tanto, viene esta advertencia. Es la superioridad del Hijo la que forma la base de la advertencia de esta mañana. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La segunda frase que encontramos al ir leyendo este versículo es la frase es necesario. Note que el autor no dice, hermanos hebreos, tal vez sería bueno sí, o hermanos hebreos, no estaría de más si le agregáramos esto, o si tuviéramos en cuenta tal vez de vez en cuando esta pequeña advertencia que puede que no pase nunca, pero en una de esas, quién sabe, puede ocurrir. No. La palabra que ocupa el autor aquí es tremendamente enfática y es necesario. Está hablando de algo que no es superfluo, algo que no es improbable, sino algo de primera necesidad. En la vida, hermanos, en la vida hay cosas que son necesarias y otras no. Cuando uno es joven, no tiene bien puestas las prioridades y a veces piensa que algunas cosas son necesarias cuando en realidad no las son. Dios nos ayuda a discernir las cosas que son necesarias y las que no. En la vida hay cosas que son imprescindibles y otras que son perfectamente prescindibles. El aire que respiramos, cosas obvias, el abrigo, el agua que necesitamos, el pan de cada día son cosas necesarias, son cosas de primera necesidad. Sin ellas no se puede vivir. A esto se refiere el concepto de necesario, de necesidad. Permítame la siguiente ilustración para poder ejemplificar bien por qué el autor utilizó esta frase, es necesario. Si usted emprende una travesía por el desierto de Atacama, para los que no saben, el desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo, es el desierto más seco del mundo. Si usted emprende una travesía por este desierto más árido del mundo, no es necesario. No es necesario que, por ejemplo, lleve en su equipaje un costoso y hermoso traje de gala. Usted podrá tener en su armario, ¿cierto?, en su closet, un hermoso traje, pero para este caso no es para nada necesario. Al momento de armar su mochila de excursión, lo último que usted pensaría es en llevar eso. Antes usted pensaría tal vez en una brújula, en un GPS, en un protector solar, ¿verdad? Y lo más necesario de todo para poder sobrevivir en el desierto más árido del mundo, usted tendría en cuenta llevar una cantimplora llena de agua. Eso sí que es necesario, el agua. Es algo de vida o muerte. O usted lleva agua en su travesía del desierto más árido del mundo, o simplemente se muere en pleno desierto. Algo similar ocurre en nuestro texto. El autor emplea esta frase, es necesario. Es como si lo pudiésemos traducir, es de vital importancia. Es cuestión de vida o muerte, es cuestión de vida espiritual o muerte espiritual que atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor nuevamente ocupa una frase de énfasis, con más diligencia. Perisoteros es la palabra griega, y esta palabra no solo es prestar atención en el sentido de notar la presencia de algo, sino que es prestar una atención más cuidadosa, concentrándonos más de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Es un llamado a prestar aún más atención, a hacerlo con mayor diligencia, con mayor prontitud. Expresa la idea de dirigir la vista y de volcar todo el espíritu hacia el mensaje. Eso es lo que constituye una verdadera adhesión a la fe, una verdadera entrega a la fe, un verdadero abrazo a la fe. Y el objeto de esta atención, dice el autor, es las cosas que hemos oído. Y eso nos conecta con el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, en otro tiempo, por los profetas, ahora, en esta dispensación, en este tiempo, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Eso es lo que hemos oído. A eso se refiere el autor. Es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que el Hijo ha hablado. Lo que el Hijo ha hablado es superior a lo que los profetas han hablado, y lo que el Hijo ha dado y ha hablado es superior a lo que los ángeles han dado y entregado y hablado. Por tanto, es necesario, es de vital importancia que con más diligencia, con más prontitud, con más entrega, con más fidelidad, atendamos a las cosas que hemos oído.
a lo que el Hijo nos ha hablado, es decir, al Evangelio. No a cosas novedosas, no a otras cosas anticuadas, no a otras filosofías, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, hermanos, entender que el Evangelio es un mensaje que demanda obediencia absoluta. Demanda obediencia absoluta tanto de los creyentes como de los impíos. Los impíos responderán por no haber obedecido y los creyentes también tendrán que dar cuenta de cuán obedientes han sido a las demandas absolutas del Evangelio. Y esto es importante porque la procedencia, como lo hemos demostrado, no viene de profetas simplemente, aunque ellos lo anticiparon, tampoco viene de ángeles, aunque ellos entregaron la ley. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice el apóstol Juan. Lo que hemos oído, lo que Dios nos ha hablado por el Hijo. La procedencia del mensaje del Evangelio es una procedencia divina. Nada tienen que ver los hombres y sus ideas humanas en esto. Si bien Dios usó hombres, los usó y los movió siendo inspirados, siendo movidos, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. De modo que la procedencia de este mensaje es divina. De allí la importancia, de allí la necesidad de prestarle tanta atención y la amonestación que nos está haciendo el autor de Hebreos esta mañana. Y nos preguntamos a nosotros mismos, nos examinamos a nosotros mismos, ¿hemos prestado la atención suficiente? ¿Se puede decir de nosotros que con diligencia atendemos a las cosas que hemos oído? O más bien nuestra naturaleza nos lleva a la quietud, a la pasividad, ¿verdad? A dar cosas por sentado y a prestar más atención a las cosas del mundo, prestar más atención a los sucesos históricos que están aconteciendo. Es cierto que están aconteciendo sucesos históricos importantes, la pandemia, el resultado del plebiscito, son cosas importantísimas, pero más importante aún es el Evangelio de Cristo que está por sobre los tiempos. Dios muda los tiempos y las edades, todo tiene su tiempo, hay tiempos de paz, tiempos de guerra, tiempos de vida, tiempos de muerte, y todo esto está ordenado por Dios. El Evangelio trasciende a todo eso, de modo que, hermanos, si bien es importante prestar atención a las señales de los tiempos, es necesario que lo hagamos desde una cosmovisión cristiana y estemos centrados en el Evangelio. Y estos sucesos que están ocurriendo en la actualidad nos puedan empujar más al Evangelio, a prestar mayor atención a las cosas que hemos oído, porque Cristo es superior a las circunstancias que estamos viviendo. Cristo es superior a la pandemia que estamos viviendo. Esta pandemia tuvo un principio y va a tener un fin. Jesús es eterno, sin principio y sin fin. Él está por sobre esta pandemia, controlando todo soberanamente. Dios es más importante que el resultado del plebiscito y las consecuencias que esto traiga. Él está soberanamente gobernando por sobre el reino de los hombres. Cristo es superior, por lo tanto, que estas circunstancias nos muevan a contemplar la superioridad de Cristo y a que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Las palabras importantes aquí, hermanos, es atender y deslizar. La palabra atendamos, del griego prosechó, significa prestar atención a algo, pero también tenía connotaciones náuticas, como amarrar un barco para que la corriente no se lo llevara. Y esto parece ser el pensamiento del autor, porque la palabra siguiente que ocupa, como deslicemos, tiene también el mismo sentido. Aunque si lo buscamos tiene amplios significados, en el contexto parece estar hablando de esto. Parece que hay una connotación, está utilizando el autor una ilustración náutica para reforzar la idea de lo que está diciendo y del peligro inminente que pueden estar corriendo los hermanos hebreos y que podemos también correr nosotros. De modo que dice que debemos atender, prestar atención en el sentido de hacer algo, no simplemente notar que hay algo presente, sino que ese atender nos mueve a la acción y en el contexto náutico es, dado que hay corrientes que pueden arrastrar el barco, debemos prestar atención a eso y proceder a amarrar el barco. Es esa la idea que parece estar en la mente del autor. La segunda palabra, deslicemos, es traducida por la NBI como no perdamos el rumbo, o por la Biblia de las Américas como no nos desviemos. Hermanos, la imagen más cercana a la intención del autor también es náutica, como decía, y es que
una embarcación no pierda el rumbo, no pase de largo del puerto al que debía llegar siendo arrastrado por vientos y corrientes marinas. Tiene el sentido de irse a la deriva, de un barco que es llevado por los vientos, por las corrientes y puede golpear contra las rocas, contra los peñascos y hundirse y perecer. Esta advertencia, hermanos, es real. Esta advertencia es real, no es simplemente para meter miedo. No es que el autor esté usando aquí un recurso literario para exagerar su punto. La advertencia es real. No es como cuando un padre le dice a su hijo pequeño que si no se comporta, el cuco se lo va a llevar. Ese es un recurso que muchos padres utilizan, ¿cierto?, para infundir miedo en el hijo y que el hijo se comporte, obedezca. Ese cuco no existe. No va a venir ningún cuco a llevárselo. Pero ese no es el caso de nuestro texto. Aquí la advertencia sí es real. A medida que estudiamos, usted se puede encontrar, hermanos, con algunos autores que piensan que este texto, esta advertencia, no es para la iglesia, que piensan que es para los inconversos. Yo no lo entiendo así. Esta epístola está dirigida a una iglesia concreta, constituida fundamentalmente por hebreos que habían sido convertidos al cristianismo. Esta epístola está dirigida a una iglesia, a una comunidad local, real. Las advertencias, hermanos, también están dirigidas a esta congregación. No son dos mensajes aparte, es un solo mensaje, es una sola epístola, es una sola palabra de exhortación y el autor le está a sus oyentes, a los mismos a los que les dijo, Dios les ha hablado por el Hijo, a esos mismos les advierte de este peligro, de este desliz. Un ejemplo de desliz, de este deslicemos que habla el texto, lo podemos encontrar históricamente y bíblicamente en la caída de la gracia que sufrió la iglesia de los Gálatas. No fue algo inventado, no era solo para meter miedo. Efectivamente, una comunidad cristiana, las iglesias que estaban en la región de Galacia, efectivamente fueron influenciados por los judaizantes, como lo estaban siendo los hermanos hebreos, y efectivamente ellos fueron afectados de esto y naufragaron. Ellos naufragaron, ellos se deslizaron, ellos cayeron de la gracia. Pablo les dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Este movimiento judaizante que tenía como fin hacer que los cristianos abandonaran la fe que habían abrazado para que se volvieran de nuevo al judaísmo, o bien para que hiciesen una mezcla entre cristianismo y judaísmo, era, en palabras de Pablo, un anatema. Y Pablo les escribe maravillados a la iglesia de los Gálatas diciendo, estoy perplejo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis olvidado de lo que les enseñé. Se habían dejado influenciar por los judaizantes y efectivamente su barco había naufragado, había dado contra las rocas y se estaba hundiendo. De modo, hermanos, que la advertencia del autor de Hebreos a sus lectores hebreos que estaban siendo acosados y presionados por judaizantes para abandonar el cristianismo y abrazar nuevamente el judaísmo, es una advertencia real. Es una advertencia real. Históricamente ocurrió en la iglesia de los Gálatas, y más tarde podemos ver a Juan en la isla de Patmos, por orden de Cristo, escribiéndole a 7 iglesias que también habían sido afectadas por diversas doctrinas y que corrían el riesgo de que si no se arrepentían, su candelero sería quitado de su lugar. Nuevamente encontramos advertencias solemnes, advertencias fuertes, y son reales, porque ninguna mentira procede de Cristo. Es Cristo quien le dice a Juan que escriba eso a las iglesias de Asia Menor. Ninguna mentira procede de Dios. La advertencia, hermanos, es real. Y ese es precisamente el caso de esta mañana. La advertencia que estamos estudiando es una advertencia real, y esto tiene que remover nuestras vidas. El autor, como buen maestro, hace una pausa en su discurso argumentativo de la superioridad de Cristo, y estábamos en las nubes contemplando la superioridad de Cristo, pero esto tiene que producir en nosotros también una aplicación práctica. Por causa de esta superioridad de Cristo, abrázate más de Cristo y no te dejes influenciar por otras doctrinas que pretenden alejarte de lo que hemos oído por boca del Hijo y de sus testigos. Abracémonos a la fe de Cristo, al fundamento del cual Cristo es la piedra angular, estemos allí cimentados.
De lo contrario, dice el autor de Hebreos, vamos a naufragar, seremos como un barco arrastrado por las corrientes directo hacia las rocas y terminaremos hundidos, terminaremos pereciendo. Hermanos, la advertencia es real. A veces dentro de nuestra comprensión, ¿cierto?, de la teología reformada, creemos que ya que somos salvos, seremos siempre salvos. Si bien eso tiene algo de razón, la doctrina del salvo siempre salvo es una doctrina que descansa solamente en la gracia del Señor y deja de lado completamente la responsabilidad humana, y eso no es bíblico. Si eso fuera así, estas advertencias solemnes no existirían. Pero aquí la tenemos, en la santa palabra de Dios, de forma innegable. Estas advertencias, por tanto, son reales. Por tanto, es necesario, es de vital importancia que con más prontitud, con más diligencia, con más empeño, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, podríamos parafrasearlo así, por causa de la superioridad del Hijo sobre los profetas y los ángeles, entonces aseguremos con prontitud nuestras vidas al evangelio que hemos oído, no sea que naufraguemos y perezcamos. Porque, aquí viene el porqué, las razones. Este porqué del versículo 2 nos lleva a nuestro segundo punto, la razón negativa de la advertencia. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es la razón argumentativa del autor para la advertencia que nos está haciendo. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, su justa retribución, ¿cómo vamos a escapar usted y yo si descuidamos una salvación más grande que la anunciada por los ángeles y profetas? Los ángeles, hermanos, como ya algo habíamos mencionado, como mediadores de la ley en el monte Sinaí, suscitó mucha atracción por parte de los judíos, sobre todo de los judíos grecoparlantes de la época en que se está escribiendo la epístola. Josefo, por ejemplo, escribió: y en cuanto a nosotros hemos aprendido de Dios la más excelente de nuestras enseñanzas y la parte más santa de nuestra ley de parte de los ángeles. Pero esto no era solamente una tradición. Si vamos al Salmo 68, versículo 17, y el salmista describe a Dios viniendo con sus ángeles a dar la ley, diciendo: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Lo mismo dice Moisés cuando relata en Deuteronomio a la segunda generación que estaba en el desierto cómo fue la entrega de la ley en la primera generación, diciendo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, de ángeles, con la ley de fuego en su mano derecha. Más tarde vemos en el libro de los Hechos a Esteban defendiendo el evangelio frente a los religiosos de su tiempo que lo lapidaron, diciéndoles: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida para darnos. Y más tarde le dice: y vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. De modo, hermanos, que esta ley estaba dada por disposición de ángeles, fue firme. Y toda transgresión, dice nuestro texto, recibió su justa retribución. Esta ley dada por los ángeles fue firme. Si usted rompía esa ley, la ley lo rompía usted. Toda transgresión, la palabra allí transgresión y desobediencia, son dos palabras que emplea el autor para abarcar todo el espectro del pecado. Tanto las acciones más abiertamente pecaminosas como las más pasivas. La palabra transgresión significa literalmente cruzar la línea en un acto voluntario, romper una ley voluntariamente. Es un pecado de comisión, abierto, voluntario, intencional. Es hacer intencionalmente algo que se sabe que es malo.
Por otro lado, la palabra desobediencia es un pecado más de omisión, es un pecado de desatención, de no escuchar bien la voz de Dios, de no prestarle demasiada atención, y eso nos lleva a no hacer lo que se nos mandaba hacer. Es un pecado de omisión. De modo que tenemos el espectro desde pecados de comisión a omisión, desde pecados abiertamente rebeldes e intencionales a actos de desatención y desobediencia. Es un pecado activo, otro es un pecado pasivo, pero ambos son voluntarios y ambos tuvieron consecuencias. Dice el texto, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y ya dijimos que la palabra de los ángeles es menor a la palabra del Hijo. La palabra de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución o su justo castigo. Las estipulaciones justas de la ley, hermanos, establecían que todo el peso de la ley podía caer con pena capital sobre ciertos quebrantamientos intencionales como adúlteros, sodomitas, bestialismo, asesinos, quebrantadores del día de reposo, blasfemos, desobedientes a los padres, ya en un punto ya de rebelión total, eran castigados con la pena capital. Recibió su justa retribución. Esta palabra y esta ley dada por disposición de los ángeles recibía su justa retribución cuando era incumplida. Podemos ver en la historia de Israel la rebelión de Cades Barnea, la ocasión en que los hijos de Israel codiciaron a las hijas de Moab e incurrieron en idolatría. Eso dejó 24.000 muertos. La rebelión de Coré terminó con familias enteras tragadas por la tierra y 250 príncipes incinerados por fuego de Dios. Nadab y Abiú quebrantaron los mandamientos de la ley, eran sacerdotes, sabían muy bien lo que tenían que hacer y lo que no, y de forma rebelde transgredieron la ley y ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos por Dios. Hermanos, toda la primera generación del Éxodo, toda esa generación de más de 600.000 hombres de guerra con sus familias que salieron de Egipto, esos 600.000 hombres de guerra, todos esos mayores de 20 años, perecieron en el desierto porque fueron incrédulos constantemente. Más tarde, cuando Josué comienza la conquista de la tierra prometida, vemos que Israel pierde frente a una pequeña ciudad, la ciudad de Ai, y fue por el pecado de Acán, y esto llevó a que Acán fuera lapidado por haber tomado de él anatema. Toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Avanza la historia de Israel y más tarde vemos a un Usa aniquilado por osar imprudentemente de tocar el arca del pacto, lo cual la ley prohibía. Y en el año 722 vemos que el reino del norte, las 10 tribus de Israel, se habían apartado de Dios y fueron llevadas en cautiverio por los asirios. Pocos años más tarde, en el 582, el reino del sur, Judá y Benjamín, también caen a manos de Babilonia y son llevados cautivos a Babilonia, porque habían quebrantado la ley de Dios. Esta palabra, dada por disposición de ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia podemos ver con claridad que recibió justa retribución. Los autores originales de Hebreos entendían perfectamente todas estas historias y referencias que les estoy contando y muchas otras más que por causa del tiempo no podemos mencionar. Ellos sabían que esta ley que había sido dada por disposición de ángeles, que son menores al Hijo, habían recibido una justa retribución, y una retribución muy fuerte. Si la palabra dicha por medio de ángeles entonces fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación que nos vino por alguien que es superior a los ángeles, que es superior a los profetas? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La herramienta homilética que utiliza aquí el autor de Hebreos es un argumento que se denomina de menor a mayor. Es decir, si la ley que fue dada por ángeles, que son menores que el Hijo, recibió una retribución justa que infunde temor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor castigo tendremos si descuidamos nosotros una salvación más grande que la que ellos pudieron conocer? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mucho más severo, hermano, va a ser el castigo de quienes quebranten las palabras del Hijo.
que es superior a las palabras de los ángeles. Los precedentes bíblicos del castigo de Dios a los desobedientes sería la situación menor. Y esto fundamenta en la suposición de que los que desobedezcan a la situación mayor van a experimentar un castigo todavía más severo. ¿Te parece severo? ¿Te escandalizas cuando lees a Usa aniquilado por Dios por tocar el arca? ¿Te parece severo que Dios haya aniquilado a Nadab y Abiú? ¿Te parece severo que Dios haya aniquilado a naciones enteras que se habían apartado de Dios? Puedes leer el libro de Lamentaciones sin conmoverte por el castigo que Dios había traído a Jerusalén cuando los entregó en manos de Babilonia por causa de sus pecados. Bueno, cuánto mayor castigo, cuánto más deberíamos estremecernos ante la idea de quebrantar las palabras del Hijo, que es superior a las palabras de los ángeles. En palabras propias de Jesús, escuche bien, en palabras propias de Jesús, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los hechos y milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, note cómo las palabras de Jesús están en perfecta armonía con lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estas tres ciudades que el Señor menciona, Corazín, Betsaida, Capernaum, además de tener la luz del Antiguo Testamento, tuvieron a Jesús, la luz del mundo, y aún así no prestaron atención. Fueron hechos en ellos milagros y dadas palabras directamente del Hijo de Dios, y no se arrepintieron. ¿Cuánto mayor castigo merecían? Por eso el Señor les dice, por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro, para Sidón, para Sodoma, que para vosotras. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Jesús refuerza una vez más este mismo punto en una parábola, en la parábola del siervo infiel. La podemos leer en Lucas. Dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Tenemos entonces un siervo infiel que recibirá muchos azotes. Por otro lado, el que sin conocer la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Tenemos uno entonces con muchos azotes y otros con pocos azotes. Porque a todo aquel, dice el Señor, a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, si los que recibieron la ley por disposición de ángeles fueron castigados tan severamente, ¿cuánta mayor responsabilidad tenemos nosotros, que hemos oído la palabra de Dios por medio del Hijo mismo, que es superior a los profetas y superior a los ángeles? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Porque si la palabra dicha por medio de ángeles menores fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, la certeza del castigo debe ser una motivación poderosa para atender a las cosas que hemos oído. Es cierto, la persecución que estaban sufriendo y la presión a la que estaban siendo expuestos los hermanos hebreos era alta. Los judaizantes estaban encima de ellos, presionándolos, hostigándolos para abandonar la fe del cristianismo y abrazar el judaísmo. La tentación en ese momento histórico era intensa. Las luchas de Pablo fueron frecuentemente contra los judaizantes. Más adelante vemos que Juan tiene otra lucha con los docetas,
otro movimiento herético. Y a medida que avanzamos en la historia de la iglesia, vamos viendo cómo santos hombres de Dios fueron emprendiendo luchas santas contra herejías que se iban levantando. La herejía de ese momento era el judaísmo, volver al judaísmo. Desatender a las cosas que habíamos oído por parte del Hijo para abrazar nuevamente las formas oscuras y sombrías e imperfectas e incompletas del judaísmo. Era real. Sin embargo, la advertencia estaba destinada a remover a los hermanos, a ayudarles a una razón negativa de castigo retributiva para que no abandonasen la fe. A manera de aplicación actual, probablemente hoy ninguno de nosotros es tentado por causa de la persecución para desatender a las cosas que hemos oído. Ninguno de nosotros aquí en Chile, me refiero, al menos en este momento. Lo que se venga más adelante, producto de los cambios constitucionales que se realizarán, no lo sabemos, Dios lo sabe. Pero en este momento no tenemos persecución propiamente tal. No así en hermanos que viven en China o en países musulmanes sufren una persecución a sangre fría. Pero nosotros acá no. Sin embargo, sí hay muchos hermanos que pueden estar sufriendo una lucha intensa con sus propios familiares inconversos, o con sus antiguos amigos inconversos, quienes mediante burlas los tientan y los mueven para abandonar la fe y volver a su antigua forma de vida. Este texto también es para ellos. Si alguno de ustedes está viviendo esto y está siendo presionado por el medio familiar o por el medio, su círculo de amigos o compañeros de trabajo, de estudio, etcétera, a abandonar la fe y volver a las formas antiguas de su vida anterior, hermanos, esta advertencia es real y actual para el día de hoy, es para usted. Recuerde, el autor nos mueve a contemplar cuán superior es Cristo a todas las cosas. Por tanto, abracémonos de Él. Y nos pone en advertencia. Debemos atender a estas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que, hermanos, mantente, como el autor exhorta a los hermanos hebreos que se mantengan firmes en la fe a través de esta advertencia, tómala también para ti en esta mañana. Que las circunstancias de la vida que te presionan a abandonar la genuinidad de la fe no te convenzan, no te muevan, sino que amarra tu barco al Evangelio y presta atención a las cosas que hemos oído, no sea que naufragues y te hundas. Otra forma en la que los cristianos peligran con naufragar el día de hoy, solo por mencionar una más, es la afectación que está recibiendo la iglesia cristiana por medio de doctrinas heréticas. El diablo es muy astuto. El apóstol dijo: yo sé que después de mi partida se levantarán hombres que hablarán cosas conforme a sus propias concupiscencias, traerán doctrinas heréticas a la iglesia y enfermarán a la iglesia, desde el seno mismo de la iglesia se levantarán. Y lo hemos visto a través de la historia de la iglesia. Sutilmente comienzan a introducir herejías que parecieran evangelio, pero no son evangelio. Y nos llevan a desatender las cosas que hemos oído para atender cosas novedosas, invenciones de hombres, en vez de escuchar la voz del Hijo, por quien Dios nos ha hablado. Y tengo en mente específicamente a la teología liberal. La teología liberal, hermanos, ha infectado muchas iglesias. Es una teología que, si usted conversa con los adherentes a esta teología, usted puede decir: pero si son cristianos, son nuestros hermanos. Les preguntamos: ¿ustedes creen en Dios? Sí, nos responden. ¿Y ustedes creen en la Biblia, la leen? Sí, también nos responden. ¿Y ustedes creen en Jesús? Pero por supuesto. Entonces son cristianos. Entonces son nuestros hermanos. Pero resulta que cuando les preguntamos bien quién es Dios, ellos no creen que Dios sea un ser personal y trascendente, real. Más bien es un concepto religioso. Pero eso uno lo descubre cuando va escarbando un poco más. Ellos no lo dicen a buena y a primera. Y cuando hablamos de la Biblia, ellos dicen: sí, nosotros leemos la Biblia. Pero la Biblia es la palabra inspirada de Dios, infalible e inerrante. No, dicen ellos, no tanto. La Biblia es un libro que fue escrito por hombres que imprimieron y escribieron sus experiencias religiosas. Entonces son subjetivas. Muchas partes ni siquiera Jesús las dijo. De modo que nos damos cuenta de que finalmente no creen en la Biblia como nosotros creemos, ni creen en Dios como nosotros creemos. Finalmente, si le preguntamos por Jesús, el Hijo de quien estamos hablando en la Epístola a los Hebreos, ellos nos dicen: sí, nosotros creemos en el Jesús histórico.
¿Y qué significa eso? Lo que significa es que creen que existió históricamente un hombre en Israel que se llamaba Jesús, que tenía complejo de Mesías, pero era un hombre común y corriente, solo que dio buenas enseñanzas. Y creen además en el concepto de un Cristo de la fe, es decir, la iglesia primitiva exageró a esta persona histórica de Cristo, de Jesús. Lo divinizó, le puso color, lo exaltó para ser un objeto de adoración, pero en realidad Jesús es simplemente un personaje histórico, un hombre que murió, no resucitó, los discípulos se robaron el cuerpo y crearon el mito de la resurrección, y bueno, esa resurrección hoy día nos sirve de una forma espiritual más que histórica. Nota cómo al principio parecían cristianos, pero finalmente desatienden completamente la voz del Hijo de Dios. Y esta teología de la liberal se ha introducido en las iglesias. Tiene un hijo esta teología liberal, que es el evangelio social, que pareciera muy piadoso porque defiende a los más pobres, a los marginados, a los necesitados, a los oprimidos de la sociedad, pero lo hace de forma completamente divorciada del corazón del evangelio y del verdadero concepto de justicia bíblico. De modo, hermanos, que Dios nos ayude a prestar correcta atención. Es necesario, es de vital importancia, es de vida o muerte para nuestra vida espiritual, prestar con más diligencia atención a las cosas que hemos oído por boca del Hijo. No sea que nos deslicemos por estas corrientes y vientos teológicos heréticos que parecen cristianismo, pero que no lo son. De modo, hermanos, que la palabra del Señor nos mueve en esta hora, a no dejarnos engañar. Parecía correcto y parecía bíblico para los hebreos lo que los judíos le decían, porque estaban citando la ley dada por disposición de ángeles, estaban citando a los profetas, y entonces parecía correcto, pero el autor les demuestra que Jesús es superior a los profetas, y que Jesús es superior a los ángeles, y que Dios ha hablado definitivamente por el Hijo. De modo que acudamos a esa revelación, a la revelación de Cristo, a la revelación completa que Dios nos ha dado a través del Hijo, y no nos dejemos mover por ninguna otra corriente filosófica o teológica que nos haga apartarnos de la fe genuina de este Hijo de Dios. Dios nos libre de esta enfermedad de la teología liberal y otras muchas teologías que han surgido, como la de la prosperidad, por ejemplo. Dios nos ayude, porque si la palabra, dice el texto, dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? La certeza del castigo debe ser una motivación poderosa para atender a las cosas que hemos oído. Pero la razón negativa, la razón retributiva, la razón del castigo, no es la única razón que el texto nos ofrece. También nos ofrece, y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto en esta advertencia solemne, en esta primera advertencia solemne, nos lleva a nuestro último punto, la razón positiva de esta advertencia. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? Si usted lee con atención, se va a dar cuenta que hay 3 testimonios acá. Y son 3 testimonios importantes, de altísimo peso. Es como cuando en un juicio llega el testigo clave y da el testimonio clave que marca finalmente el veredicto del juicio. De la misma forma ocurre acá. Esta advertencia es tan real y es tan grande, y la razón positiva que se da es que hay 3 testimonios que respaldan esto. Lo primero que nos dice es la cual, hablando de la salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. El autor señala, hermanos, el autor de Hebreos señala a Cristo mismo como el primer heraldo del Evangelio, en contraste con la ley que fue dada por disposición de ángeles. La ley fue dada por disposición de ángeles, pero el Evangelio fue dado por Cristo mismo. Es Él mismo, el Hijo mismo de Dios, quien se encarna. El Verbo se hizo carne y nos trajo el Logos, la palabra, el Verbo de Dios.
Juan dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo mismo. Él no envió otro ángel, no envió otro mensajero, ni siquiera envió el más excelso y sublime de los ángeles, vino Él mismo. Despojándose de su gloria, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, el Hijo mismo de Dios, la palabra de Dios encarnada, fue el que nos trajo este evangelio. Esta razón y este testimonio es poderosísimo, es Dios mismo, el Hijo, Dios el Hijo, dando el testimonio inicial. Es el Señor por quien el Padre habló completa y definitivamente. ¿Cuánto contraste hace esto con la ley que había sido dada por disposición solo de ángeles? Cuando Jesús además afirmó hablar la palabra de su Padre, lo hizo acompañado de señales, prodigios y diversos milagros que solo Dios podía hacer. Nicodemo le dice: sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces. Dar vista a los ciegos, calmar la tempestad. Cuando Jesús calma la tempestad, sus discípulos caen atónitos y dicen: ¿qué clase de hombre es este? Estaban tratando en su mente de poder ponerlo en una categoría y no entraban en ninguna, porque está por encima de todos los hombres, por encima de todos los profetas, por encima de todos los ángeles, habitando en luz inaccesible. Es imposible clasificarlo, es otro, distinto a toda la creación. ¿Qué clase de hombre es este?, se preguntan los discípulos. Cuando calmó la tempestad, multiplicó los alimentos, resucitó a los muertos, señales, prodigios y milagros que solamente el Hijo de Dios podía hacer. De ellos estaba profetizado por los profetas que el Mesías haría esas cosas. Y el texto nos dice: fue confirmada luego por los que oyeron, refiriéndose a los apóstoles, a los discípulos. Por ejemplo, el apóstol Juan escribe en su epístola diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Y el mismo Juan junto con Pedro, cuando tuvieron que dar explicaciones frente al concilio por estar predicando el Evangelio de Cristo, dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Su testimonio era de primera fuente. De allí la palabra que usa el texto, confirmada, es decir, algo que indica firmeza, certeza, garantía, confirmada por los que oyeron, por los testigos oculares, presenciales, los que vieron, oyeron, contemplaron y palparon al verbo de Dios hecho carne. El testimonio entonces es altísimo, es de muchísimo peso. Primeramente, el Señor, el Kyrios, que era un título que se le daba a Dios, el Kyrios, el Señor, el Adonai, el verbo hecho carne, nos anunció el Evangelio. No por medio de ángeles, él mismo. Segundo, los que lo siguieron, los discípulos, los que estuvieron en contacto directo con él, han dado testimonio de lo mismo. Y tercero, testificando, dice el texto, Dios, juntamente con estos testigos. Encontramos estos tres testimonios de altísimo peso. A los dos testimonios anteriores se suma el testimonio de Dios mismo, y el lenguaje que ocupa el autor aquí es un lenguaje legal. Se sugiere que Dios está sentado, se sienta en el tribunal de la historia humana para corroborar el testimonio de los apóstoles. Y lo hace mediante, dice el texto, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. La forma en que Dios confirmó el testimonio de los apóstoles fue por medio de señales, prodigios y diversos milagros. Estas tres palabras frecuentes en el cristianismo primitivo para hablar de la actividad de Dios también la usa Pablo en Corintios cuando les escribe diciendo: porque en nada he sido menor que los grandes apóstoles. Note que estamos hablando de apóstoles. Aunque nada soy, dice el apóstol Pablo, con todo las señales de apóstol. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Nuevamente tenemos la repetición de esto. Jesús realizó señales, prodigios y milagros, y a los apóstoles, mediante confirmación de Dios mismo, les fue dado
hacer las mismas obras que Jesús, señales, prodigios y milagros. Hermanos, cualquier persona sensata se preguntaría esto. Sobre todo los hebreos que estaban cavilando, ¿cierto?, entre dos opciones. ¿Me quedo con el cristianismo y con el testimonio de los apóstoles o vuelvo al judaísmo? ¿Por qué debo creerle a los discípulos? ¿Qué pruebas tienen de que su mensaje viene efectivamente de Dios? Siempre han habido falsos maestros y charlatanes. ¿Cómo saber si estos son auténticos? Es una pregunta válida, es una pregunta correcta. Cualquier persona sensata se preguntaría eso. Así que lo que Dios hizo fue darle a los apóstoles la capacidad de realizar las mismas obras que Jesús. Señales, prodigios y diversos milagros. Y eso lo vemos en el libro de Hechos abundantemente. Note aquí un punto importante, porque esto podría entusiasmar tal vez a alguno de los oyentes y decir, yo también quiero hacer señales, prodigios y milagros. Calma. Note algo importante en el texto y en lo que Pablo dice. Note que tanto el autor de Hebreos, en el texto que estamos analizando hoy, como Pablo mismo a los Corintios, enseña que estas señales, prodigios y diversos milagros eran algo propio de los apóstoles. Era un sello apostólico. De hecho, el autor aquí habla de otros, no habla del mismo. Dice, y aquí confirmamos que el autor de Hebreos no era uno de los apóstoles presenciales del Señor, sino que correspondía a una segunda generación de cristianos que no tuvo la oportunidad de ver a Jesús mismo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Está hablando de los apóstoles, de otros, no del mismo. Testificando Dios juntamente con ellos, nos dice por medio de nosotros, con ellos, con los apóstoles, con señales, prodigios y diversos milagros. Y cuando el apóstol Pablo habla de estas señales, prodigios y milagros, las llama señales de apóstol. No las llama señales de todos los cristianos. Son milagros apostólicos, que no podemos pretender nosotros hacerlos el día de hoy. Abrir los ojos de los ciegos, hacer andar a los tullidos, a los paralíticos, resucitar a los muertos. Por supuesto que Dios tiene poder para hacerlo hoy. Amén. Dios tiene poder hoy para intervenir en la historia natural de la humanidad mediante un milagro. Amén. Dios sigue siendo soberano, poderoso y teniendo todas las cosas bajo su control, y Dios es poderoso para realizar milagros cuando Él quiere. Pero, distinto a eso es pretender que nosotros seamos apóstoles y hagamos las señales que los apóstoles les fue dado hacer. Estas señales eran entonces apostólicas y fue dada como una confirmación para su mensaje. ¿Por qué tenemos que creerles a los discípulos? ¿Por qué los hebreos tenían que creer en el mensaje de los discípulos? Habiendo tantos falsos maestros y charlatanes, ¿por qué tenían que creer que estos sí eran auténticos? Pues Dios confirmó, dice el texto, testificando Dios juntamente con ellos por medio de señales, prodigios y milagros. Quedaba entonces históricamente claro que Dios había hablado por el Hijo, había confirmado ese testimonio por medio de los apóstoles, y Dios testificaba juntamente con esos apóstoles, respaldando su mensaje mediante señales, prodigios y milagros. Esta razón positiva entonces nos mueve a tomar en serio la advertencia del día de hoy de no abandonar la fe, de prestar con más diligencia, más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estos últimos 3 testimonios son de altísimo peso. La fe a la que el autor está llamando a sus lectores no es un salto al vacío, sino que Dios ha testificado históricamente la veracidad de su evangelio. ¿Qué nos resta a nosotros hoy? Ver la evidencia clara de las Escrituras y creer y abrazar el evangelio de Jesucristo, porque Dios nos ha hablado por el Hijo. Ha confirmado lo dicho por el Hijo por medio de sus apóstoles y ha respaldado el testimonio de los apóstoles mediante señales, prodigios y milagros. Hermanos, estas razones positivas, sumadas a la razón negativa del castigo, nos mueve a tomar esta advertencia en serio y a anhelar asirnos más de Cristo por causa de su superioridad. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que el Hijo, el superior a los profetas y a los ángeles, ha dicho
no sea que nos deslicemos, no sea que naufraguemos, no sea que seamos como la iglesia de los Gálatas que cayeron de la gracia prestando atención a doctrinas distintas a la doctrina dada por el Hijo. Por tanto, concluimos, hermanos, que esta advertencia es real, que esta advertencia es para nosotros el día de hoy como lo fue para los hebreos, que el peligro es real como lo podemos ver en Gálatas y en las iglesias de Asia Menor, cuyo candelero fue quitado de su lugar, y el día de hoy no tenemos muchas iglesias en Asia, salvo Esmirna, creo. El resto de las iglesias, al parecer, no se arrepintieron y su candelero fue quitado de su lugar. Por tanto, tomemos esta primera advertencia de Hebreos, la primera de 5 que nos vamos a encontrar durante el estudio de Hebreos, tomémosla muy en serio. Es para nosotros el día de hoy. Cristo es superior, abracémonos de Cristo, gocémonos en ese Cristo superior y no prestemos atención a otras doctrinas, sino que prestemos más atención, con más diligencia, a la doctrina del Hijo, aquel que es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a la filosofía, superior a los tiempos, superior a la política, superior a todas las cosas. Abracémonos únicamente de Jesucristo y de su evangelio. Atendamos a las cosas que hemos oído por medio del Hijo, no sea que nos deslicemos. Gracia y paz para todos ustedes.